mateando con San José. Que Dios te salve María. Buenas tardes, estimados escuchas. Esta es una nueva audición del Movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia. El próximo domingo 4 de septiembre, en el país hermano de Chile, se habrá de votar un nuevo proyecto de constitución, un proyecto de una nueva constitución chilena. La gente entonces, el electorado chileno, habrá de decidir si desea aprobar ese nuevo proyecto de constitución chilena o no. Esto será el próximo domingo, 4 de septiembre. Nosotros, tal cual como prometimos en el programa pasado, del lunes pasado, vamos a dedicar esta audición a analizar este proyecto de constitución chilena que habrá de votarse próximamente. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque Chile es un país hermano de nuestra Hispanoamérica, por supuesto. Pero además, como ya hemos dicho anteriormente, esta nueva constitución chilena, este nuevo proyecto, es lo que se viene. Es lo que se viene. No podemos estar ajeno al mismo. Es lo que se viene probablemente también aquí, en el Uruguay, en los próximos años. Y lo que se venga en el resto de los países hispanoamericanos y, por qué no, europeos. Este proyecto constitucional, hemos dicho también, para resumirlo en una frase, es el proyecto de constitución de la Agenda 2030. Es por tanto un proyecto absolutamente subversivo y revolucionario, como quizás no haya habido nunca. Quizás haya que remontarse a la primera constitución de la Unión Soviética, allá por finales de la década del 10 del siglo pasado, para ver un proyecto constitucional de la calidad revolucionaria y subversiva que tiene este proyecto chileno. En esta primera parte del programa, en estos 10 o 15 primeros minutos, lamentablemente nuestra audición es muy corta, nosotros haremos algún comentario sobre algún artículo en particular de esta Constitución. Podríamos estar igual 3 horas en el programa analizando esta Constitución chilena, pero vamos a dedicar solamente unos 15 minutos, porque después le vamos a dar paso a un amigo nuestro, abogado, profesor chileno, que en la segunda parte de esta audición, desde Chile, nos va a dar su punto de vista. Por supuesto que esto enriquece muchísimo el programa, tener un chileno, profesor, abogado, René Navarro, analizando lo que va a pasar en su patria este próximo domingo. Por ejemplo, tomamos el proyecto de constitución chilena con sorpresa, con rechazo, con amargura. Nos encontramos, por ejemplo, con el artículo 10. Hago una aclaración, yo voy a hablar sobre cosas que el amigo René, abogado y profesor, no va a tratar en la segunda parte del programa, ¿verdad? Para no ser redundante. En el artículo 10 decía, de esto que se va a votar en Chile, dice: el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida. Aquí esta constitución subversiva y revolucionaria, como decía, quizás de forma única en el mundo, habrá de reconocer, si es aprobada, a las diversas familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida. ¿Qué quiere decir esto traducido llanamente? El Estado reconoce que no hay solamente un tipo de familia, que es la familia que durante toda la existencia de la humanidad fue concebida y se concibió, es decir, la familia natural, la familia integrada por un hombre y una mujer que tienen hijos,
sino que hay otros tipos de familias, como pueden ser las homosexuales. Esto ya no asusta a nadie decirlo en el año 2022, ¿verdad? Increíblemente, pero es así. Pero también aquello que hemos tratado también desde esta audición, que son las familias poliamorosas o poligámicas. Esto también entra. Es decir, el Estado chileno reconocerá no solamente a las familias homosexuales, sino también a las familias poliamorosas, en pie de igualdad con la familia natural, que es la integrada por un hombre y una mujer. Y esto estará en la propia Constitución chilena, lo cual tiene una importancia mayúscula, mucho más importante que si lo dijera una ley. Esto es lo que podemos decir entonces como un primer punto en este artículo 10 de la Constitución, de lo que será esta Constitución chilena de ser aprobada. Pasemos entonces a hacer otro comentario acerca de otro artículo. Artículo 29. Fíjense esto. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma. Yo me imagino que, ¿por qué no decirlo? El 100% de las personas que me están escuchando no entienden qué es esto de la neurodiversidad y de las personas neurodivergentes, porque jamás lo escucharon. Es un invento, sí, por supuesto, es un invento. Es un invento. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que en Chile, si se aprueba este papel, esta constitución, esta hoja de papel, en Chile las personas con ciertas problemáticas mentales, con ciertos trastornos psíquicos, etcétera, que por supuesto a ellas hay que tenerlas compasión y misericordia y darles compañía, intentar mejorarles su salud. Eso por supuesto que se desprende de la caridad y nadie lo niega. Pero ¿qué es el fondo de este artículo según he podido investigar? Es decir, somos iguales. Somos iguales. Los supuestamente enfermos, los que hasta ahora eran catalogados como enfermos psíquicos, no lo son. No lo son. Son tan normales como los demás. Hay distintas diversidades neuronales lo que pasa. Son lo mismo. ¿Por qué debemos discriminar y decir que hay personas con problemas mentales y otras que son sanas? Eso es lo que se quiere hacer. Y eso es absolutamente consecuente, y desde ya que es revolucionario y subversivo como todo el marxismo, con la ideología marxista y las ideologías modernas en general, igualitaristas. Porque ¿por qué hay nosotros que discriminar? ¿Por qué tenemos que discriminar? Somos todos iguales. No hay enfermos y sanos. Somos todos lo mismo. ¿Se entiende el punto? ¿Por qué si no podemos discriminar entre homosexuales y heterosexuales, entre católicos y ateos, entre mujeres y hombres, entre negros y blancos? ¿Por qué entonces tenemos que discriminar entre enfermos y sanos psíquicamente? Hay distintas diversidades neurológicas o psíquicas y las tenemos que respetar. Son tan válidas como lo que era hasta ahora considerado lo sano. El trasfondo igualitarista acá es terrible, subversivo, pero absolutamente consecuente con las ideologías modernas. Vayamos ahora a otro punto. Tenemos que avanzar en la Constitución, se darán cuenta que estoy siendo rápido, pero intentando ser lo más preciso y didáctico posible. Repito que nuestro profesor y abogado chileno nos explicará alguna cosita más de este proyecto constitucional. En el artículo 61
Dice lo siguiente: toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridas para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo y una interrupción voluntaria del embarazo. Acá hay muchas cosas que propiamente podrían llamarse delirantes. Por ejemplo, increíblemente, esto va a quedar para la historia, ¿no? Yo pienso que dentro de, no sé, 500 años, 1000 años, si el mundo todavía existe, los estudiosos van a mirar esto y van a decir, esto es un ejemplo de cavernario. En este momento, en este lugar que se llamaba Chile, bueno, se volvió a la época de las cavernas, ¿no? Porque, ¿qué es esto de mujeres y personas con capacidad de gestar? Así que no solamente las mujeres tienen capacidad de gestar, hay otras personas que tienen capacidad de gestar. ¿A qué se están refiriendo? ¿Se dan cuenta el delirio? Y aquí también hay que subrayar lo del reconocimiento del asesinato del niño no nacido, también llamado aborto, aquí eufemísticamente llamado interrupción voluntaria del embarazo. Se acepta esto en la propia Constitución Nacional chilena, con la importancia y el peso que eso tiene, mucho mayor que el de las leyes, como dije anteriormente. Esta Constitución chilena tiene mucho más, como yo les decía. Es la Constitución de la Agenda 2030 de la ONU, es lo que se viene al futuro, no solamente en Chile, sino en todos los países a nivel mundial, probablemente. Y bueno, básicamente, además de las cosas que dije y que se podrían agregar muchas cosas más insólitas, es la Constitución de la Agenda 2030 porque está en muchísimos artículos, pero en muchísimos artículos explícito el tema de la ideología de género, que forma parte de la Agenda 2030 de la ONU, y el tema ecológico o del desarrollo sustentable, que también forma parte de la Agenda 2030 de la ONU. Se define directamente en el artículo 1 de la Constitución a Chile como un Estado ecológico, por ejemplo. Bien, hasta aquí entonces nuestra exposición. Antes de pasar al mensaje de nuestro amigo y camarada chileno, que nos va a dar su punto de vista desde el vecino país chileno, vamos a pasar a nuestros avisos de rigor. Tenemos libros en venta para solventar nuestra audición: Moral Cristiana y Guerra Antisubversiva de Escurra, De Perón a Bergoglio de Antonio Caponeto, La Misión Educadora de la Familia del mismo autor, Plandemia de Alejandro Sosa Laprida. Estos libros los enviamos gratis dentro de Montevideo y también al interior del país. Para consultas sobre esos libros, 092-338-025. 092-338-025. El mismo número por consultas acerca de nuestro movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. También tenemos redes sociales: Twitter, Movimiento Verdad, síganos, un canal de YouTube del Movimiento Verdad donde nosotros subimos nuestros programas, nuestras audiciones, y usted las puede escuchar en el momento que desee. También le agradecemos si usted se suscribe a el canal de YouTube. Tenemos también una cuenta bancaria que por primera vez vamos a pasar a informarles. Para quienes quieran aportar, se viene un nuevo mes en septiembre, tenemos que pagar este espacio que generosamente nos ofrece Radio Fénix. Esa cuenta bancaria, si usted quiere aportar lo que desee, 1 peso, 1000 pesos, 100 pesos, lo que quiera, es BBVA, cuenta del BBVA, a nombre de Bruno Acosta,
99 36 02 93. Repito, BBVA a mi nombre, Bruno Acosta, 99 36 02 93. Ahora sí, estamos listos para escuchar lo que generosamente nos va a comentar nuestro camarada y amigo René David Navarro Alviña, de Copiapó, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, máster en Filosofía, postdoctorado en Lógica, ex secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Atacama, ex director de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito Feijó, defensor laboral en Copiapó y conduce el programa Matices, No todo es blanco y negro, en YouTube, al cual nosotros fuimos generosamente invitados. Pasamos a escuchar entonces el audio. Bien, muy buenas tardes, Bruno. Gracias por la invitación y por conversar estos temas que guardan relación con el cambio constitucional en Chile. Y quisiera ser muy breve para emplear bien los minutos que tenemos en tu espacio, para señalar que esta propuesta de constitución, si bien es cierto, mediante los medios de comunicación social se ha visto como una suerte de proceso muy participativo, muy democrático, no hay que olvidar que parte de ciertas premisas que son falsas. Se dice, se insiste que lo que se quiere es modificar la constitución de Pinochet. Ojo, que la constitución, como ellos la llaman, de Pinochet, fue modificada en el año 89 con un plebiscito, el año 1989, con un plebiscito en donde participaron todas las fuerzas democráticas, y cuyo plebiscito tuvo por sobre el 95% de aprobación. Así es que eso de que la constitución de Pinochet sigue estando, no fue democrática, la verdad es que es un argumento espurio. Máxime considerando que en el año 2005 el entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, del Partido Socialista y del PPD, también señaló a todos los chilenos que ya Chile había acabado la transición y tenía una constitución democrática. Pero en fin, dejemos eso de lado. El mito fundante de los hechos de 2019 señalan que el problema de Chile, el supuesto problema de Chile, es la constitución. Ahora, es posible, todas las constituciones son perfectibles, pero de ahí a señalar que el gran problema era la constitución, la verdad es que es complejo. Se armó todo un cuento que lo podríamos conversar en otra oportunidad, pero ahora dediquémonos a lo que viene este próximo 4 de septiembre, que es el plebiscito en donde se va a decidir si se aprueba o se rechaza la propuesta de constitución. Ahora, recordemos que en 2020 se hizo un plebiscito, también a mi gusto un tanto complejo, porque de lo que yo tengo conocido, en ninguna parte del mundo se ha hecho un plebiscito de entrada, vale decir, preguntar si es que se hace o no se hace una nueva constitución. Y ojo que ese voto tenía una trampa, porque en el mismo voto traía la posibilidad del apruebo inserta en el mismo voto, vale decir, era apruebo o rechazo una nueva constitución, y además si es que quien iba a redactar la constitución era un órgano mixto entre parlamentarios y nuevos convencionales o convencionales. Dicho de otra manera, el voto ya tenía la respuesta dada por el apruebo. Bueno, esa opción ganó el año 2020 y ahora estamos viendo el resultado de un texto que fue hecho en términos de paridad, de escaños de pueblos originarios, etcétera, que no resiste ningún análisis respecto de principios del derecho constitucional contemporáneo. O sea, esto una suerte de decir que lo paritario es positivo per se, o que el cupo de pueblo originario es positivo per se. Pero bueno, la propuesta de nueva constitución tiene un preámbulo que ya para tus auditores, estimados, va a sonar o va a resonar. Parte diciendo nosotras y nosotros. Mira, nosotras y nosotros. Ya parte con el cuento del posmodernismo, vale decir, es necesario modificar el lenguaje, pero bueno, dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. No voy a hacer comentarios respecto a nosotras y nosotros. Lo que sí complica, creo, y lo mismo pasaría en Uruguay, si es que dijera, por ejemplo, el pueblo uruguayo conformado por diversas naciones. A ver, ¿es eso cierto? ¿Existen diversas naciones en el pueblo chileno, en el pueblo uruguayo, en el pueblo argentino? ¿Eso es real? Ahora, nadie desconoce que todas las naciones hispanoamericanas somos naciones
criollas, somos naciones mestizas. Y por lo mismo, supuestamente hemos conformado una nacionalidad a partir de nuestras independencias, pero que es unitaria. Entonces, esto de diversas naciones ya complica, y esto de que se otorgaron libremente esta constitución, que el pueblo de Chile se otorgó libremente una constitución, no es efectivo porque esto se parte en un proceso revolucionario muy violento, maquillado por una supuesta alza de 30 pesos del metro, etc. Como contamos con pocos minutos, vamos a hacer referencia a algunos temas que son generales. Por ejemplo, en el artículo primero señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Hasta ahí no habría ninguna innovación en cuanto al derecho comparado, pero ojo, dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, punto seguido, y hasta ahí va la propaganda y qué sé yo, pero ese punto seguido que tiene ahí, dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, punto seguido, y añade, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, ¿qué más posmodernismo puede haber en un texto constitucional al señalar que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico? Además señala en su inciso segundo que se constituye como una república solidaria, sin saber qué significa eso. Y es interesante, sería interesante seguir analizándolo, como digo, por temas de tiempo quizás no lo vamos a hacer, pero yo creo que ya varios de tus auditores y tú mismo vas a poder comentarlo. Sigue diciendo que su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva, estimado colega? Le pregunto yo a usted como es profesor y todo eso, pero eso de la igualdad sustantiva y su relación indisoluble con la naturaleza, o sea, ya elementos pachamámicos y de verdad, de casi de ritos esotéricos. Ahora, quiero finalizar este comentario señalando vehemente y enfáticamente que lo mejor que le puede pasar a Chile es que se rechace este proyecto de constitución. Sin embargo, aunque se rechace, hay un proceso revolucionario en marcha. O sea, rechazando no significa que estos cambios que están siendo impulsados incluso desde organismos internacionales, se detengan. ¿Bien? Quiero finalizar el comentario, estimados amigos de la revista Verdad y de este espacio radial, contigo, Bruno, también, señalando el artículo sexto para que después lo puedas comentar y que si yo hice en alguna otra oportunidad tenemos otro contacto. Dice el artículo sexto de la propuesta de nueva constitución: el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, escucha bien, comillas, diversidades y disidencias sexuales y de género, lo leo de nuevo, artículo sexto, dice, el Estado promueve una sociedad donde donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, nuevamente aparece esa palabra, igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. El Estado promoverá la integración paritaria de estos, de estas disidencias, y los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y prestación del servicio con el fin de alcanzar, mira, escucha bien, la igualdad de género y la paridad. Un despropósito que solamente podría, tener cabida en universidades canadienses o norteamericanas que están imbuidas de la ideología de género, pero que es promovida por organismos internacionales que tú muy bien conoces, estimado. Quisiera ahora sí, para puntualizar el comentario, que esta constitución se aleja de las pautas del humanismo laico y del humanismo cristiano, llamémoslo así, de alguna manera tradicional. Porque el eje del humanismo está en concebir a las personas, a los hombres, a las personas humanas, lo voy a decir así, a la persona humana como sujeto de derecho. Sin embargo, y aquí sería largo enumerarlo, pero lo pueden encontrar,
La nueva propuesta de constitución señala que serían escucha bien, sujetos de derechos los animales y la naturaleza. O sea, a partir, si es que el 4 de septiembre gana el apruebo, el sol, las estrellas, los ríos van a tener derechos, los glaciares van a tener derechos, los animales van a tener derechos. Y lo más ridículo de todo esto es que obviamente sabemos por nuestra formación que aunque queramos, llamémoslo así, los otros entes que no son humanos, no tienen derecho por una razón muy sencilla, y es que no pueden obligarse, no tienen obligaciones. La base fundamental en un Estado cualquiera para tener derechos es que tú te puedes obligar, y eso es una condición específica del ser humano. Incluso, estimado colega, te puedo decir que esto no resiste ni a las corrientes tradicionales del positivismo, ni siquiera del naturalismo, ni del realismo. O sea, derechamente aquí estamos frente a una constitución del postmodernismo desbocado, llamémoslo también, ¿por qué no?, del turbocapitalismo, de un socialismo venezolano del más rancio, de un socialismo boliviano del más rancio, y comandado, llamémoslo así, por decirlo en términos muy simples, por Netflix. Dicho de esa manera, esperemos que los votantes de mi país, de Chile, tengan la suficiente madurez y responsabilidad de rechazar este texto constitucional, pero creo que tenemos que ser también muy responsables en el sentido que aquí se está pasando la cuenta de la pérdida de los valores sustanciales al género humano, que es la pérdida de una noción fuerte de familia, de una noción fuerte de tradición y una noción fuerte de propiedad. Van a quedar muchos espacios de conversación, estimados, y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Un abrazo, recibo un abrazo grande desde Copiapó, Chile. En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel, a donde estaba María mateando con San José. Que Dios te salve María, dijo el ángel al llegar. La Virgen se sonreía sin saber qué cosa.